El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó la mayor invasión militar de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Su fuerza aérea contaba con más del doble de aeronaves de combate que poseía Ucrania. Cazas modernos, misiles tierra-aérea avanzados, sistemas de guerra electrónica diseñados específicamente para cegar y suprimir la defensa aérea enemiga. Rusia había pasado años modernizando las BUK-S, sus fuerzas aeroespaciales, convirtiéndolas en una fuerza que la OTAN consideraba una amenaza de primer orden. Todos los analistas occidentales esperaban que estableciera superioridad aérea en las primeras 72 horas. Algunos la esperaban en las primeras 24. Al tercer día, las aeronaves rusas araban campos vacíos. Una fuente anónima de la Agencia de Inteligencia de Defensa lo expresó sin rodeos. Menos de la mitad de todos los misiles rusos estaban alcanzando su punto de impacto previsto. La segunda mayor fuerza aérea del mundo, operando contra un país con una fracción de sus recursos, no podía lograr la superioridad aérea. No podía suprimir las defensas aéreas ucranianas. No podía proteger un convoy blindado de 60 kilómetros estacionado en una carretera al norte de Kiev durante días, mientras los drones ucranianos lo desmembraban. La pregunta que los establecimientos de defensa desde Washington hasta Pekín pasaron los 2 años siguientes intentando responder no era si Rusia había fracasado. Eso era evidente. La pregunta era por qué, y la respuesta cambia la forma en que cada fuerza aérea del mundo planea combatir la próxima guerra. El fracaso de Rusia no fue un fracaso de equipamiento. Sus aeronaves eran capaces. El bombardero Su-34, el caza Su-35, el Su-30SM. No son plataformas obsoletas. Son máquinas modernas y sofisticadas que la OTAN había pasado décadas estudiando y respetando. Las BUK-S desplegaron más de 300 aeronaves de combate en el teatro de operaciones. Tenían misiles de crucero, municiones de precisión guiada y plataformas de guerra electrónica. Lo que no tenían era una doctrina SEAD funcional, y sin SEAD, nada más funcionaba. SEO son las siglas en inglés de supresión de las defensas aéreas enemigas. Es la misión que hace posible todas las demás misiones aéreas. Antes de que tus bombarderos puedan atacar objetivos, antes de que tus cazas puedan establecer superioridad aérea, tienes que cegar y destruir las redes de radar y los sistemas de misiles que los derribarán. Estados Unidos ha pasado 30 años perfeccionando el SEAD hasta convertirlo en un proceso preciso y coordinado. El F-35 cartografía las emisiones. El misil HARM caza los radares. El bloqueo de guerra electrónica suprime lo que sobrevive. El resultado es lo que ocurrió sobre Irán. Más de 1000 misiones de bombardeo. Ni una sola aeronave perdida ante un misil guiado por radar. Rusia intentó el SEAD el primer día de la invasión de Ucrania. Atacó más de 100 posiciones fijas de radar, posiciones de misiles tierra-aire y depósitos de munición. Y luego se detuvo. El supuesto incorporado en la planificación rusa era que una noche de ataques paralizaría la defensa aérea ucraniana de forma permanente. Misión cumplida. Los bombarderos podrían volar libremente. La misión no estaba cumplida. Los equipos ucranianos se habían movido. La doctrina de defensa aérea ucraniana, moldeada por años de conflicto en el Donbass y entrenada en parte siguiendo procedimientos de la OTAN, se construyó en torno a un principio. Nunca permanecer donde el enemigo te vio por última vez. Dispersarse. Relocalizarse. Volver a activarse en otro lugar. Cuando las municiones de precisión rusas alcanzaron las coordenadas que tenían asignadas, alcanzaron posiciones que los equipos ucranianos habían abandonado horas antes. La inteligencia rusa evaluó los ataques como exitosos. La evaluación rusa de daños en combate, descrita por los analistas como afectada por un sesgo de confirmación profundamente arraigado, asumía que cualquier ataque ordenado y ejecutado había tenido éxito. La defensa aérea ucraniana se reconstituyó desde posiciones levemente dañadas, mientras los planificadores rusos creían que había sido destruida. Y al día siguiente, cuando las aeronaves rusas volaron hacia el espacio aéreo ucraniano, como si la amenaza hubiera sido eliminada, volaron hacia defensas aéreas que seguían operativas, seguían siendo móviles y seguían esperando. Las bajas se multiplicaron de inmediato.
En la primera semana, Rusia había perdido un número significativo de aeronaves ante los sistemas S-300 y Buk ucranianos, ante los M-A-N-P-A-D-S de hombro en manos de soldados en el terreno. Ante todo lo que se suponía que había sido neutralizado, la respuesta de las BOKs fue inmediata y reveladora. Las aeronaves rusas dejaron de volar sobre el territorio controlado por Ucrania. Se retiraron a distancia de lanzamiento exterior y comenzaron a lanzar misiles de crucero desde el espacio aéreo ruso, lejos del alcance de la amenaza que habían fracasado en suprimir. El convoy de 60 kilómetros al norte de Kiev se convirtió en la imagen definitoria de lo que ocurre cuando una fuerza aérea fracasa. 60 kilómetros de tanques, camiones cisterna y piezas de artillería estancados en una sola carretera, incapaces de moverse. Sin apoyo aéreo cercano para protegerlos. Sin helicópteros armados para flanquearlos. Sin cobertura aérea en absoluto. Un convoy de ese tamaño, detenido en una sola carretera, no es un activo militar. Es una lista de objetivos. Los drones TB-2 ucranianos. Aeronaves no tripuladas de fabricación turca que cuestan una fracción de cualquier caza ruso. Trabajaron la columna sistemáticamente. El mundo observó imágenes satelitales y grabaciones de redes sociales de vehículo tras vehículo ardiendo en la misma carretera. La Fuerza Aérea Rusa, que debía dominar el espacio aéreo ucraniano, volaba misiones esporádicas desde distancia segura, logrando casi nada en la batalla terrestre, mientras un dron que cualquier ejército de tamaño mediano puede permitirse desmantelaba la punta de lanza blindada del segundo ejército más grande de la Tierra. Esta fue la imagen que detuvo en seco a los analistas de defensa. No porque fuera inesperada en teoría, sino porque verla a esa escala, en tiempo real, con imágenes satelitales de acceso público confirmando cada detalle, hizo concreta la abstracción de una manera que ningún ejercicio de simulación de guerra había logrado jamás. ¿Qué aprendió realmente Estados Unidos de todo esto? 3 lecciones concretas que cambiaron la forma en que se aproxima a la guerra aérea. La primera, el SEAD no es un evento. Es un proceso. Rusia trató el SEAD como una operación de una noche. Estados Unidos lo trata ahora como una campaña continua. Sobre Irán, los F-35s, los Growlers y los misiles HARM suprimieron las defensas aéreas no una sola vez, sino de manera sistemática durante semanas, degradando la red en lugar de atacarla una vez y declararla terminada. La diferencia entre la degradación del 80% de la red en Epic Fury y los fallidos ataques nocturnos de Rusia es doctrina, no hardware. La segunda lección es la inteligencia y la evaluación de daños en combate. El proceso ruso de evaluación de daños confirmaba los ataques como exitosos porque el sesgo de confirmación en su estructura de mando hacía que el fracaso fuera inaceptable de reportar. Los equipos ucranianos abandonaban las posiciones y los ataques golpeaban terreno vacío mientras los planificadores rusos actualizaban sus mapas como si la amenaza hubiera desaparecido. Estados Unidos invirtió en feeds de inteligencia continua en tiempo real, con imágenes satelitales contrastadas, inteligencia de señales e inteligencia humana, específicamente para evitar el tipo de fallo de precisión que dejó los misiles rusos impactando en campos vacíos. La tercera lección es la más barata y la más importante. Los drones lo cambiaron todo. Ucrania demostró que un TB-2 de $25.000 podía destruir un vehículo blindado de varios millones cuando no hay defensa aérea por encima para detenerlo. Rusia no tenía doctrina contra drones. Su fuerza aérea no tenía ningún plan para los enjambres de sistemas no tripulados baratos que comenzaron a operar en todos los niveles del campo de batalla. Estados Unidos tomó esa lección y ha estado incorporando la capacidad contra drones en cada plataforma y cada doctrina que ha desarrollado desde 2022. La Fuerza Aérea Rusa fracasó porque nunca resolvió el problema del SEAD, porque su inteligencia le dijo lo que quería escuchar, porque su evaluación de daños en combate confirmó éxitos que nunca se produjeron, y porque libró una guerra terrestre sin apoyo aéreo en una era en la que cada vehículo, cada convoy y cada línea de suministro sin cobertura aérea es un objetivo para algo lo suficientemente barato como para volar 100 veces por el precio de lo que destruye. Esa es la ecuación que Ucrania demostró en una carretera de 60 kilómetros al norte de Kiev.
Y esa es la ecuación que cada fuerza aérea del mundo está ahora rediseñándose para explotar o para sobrevivir.